la demora del diagnóstico. 2. Puede producirse demora por parte de los padres en el reconocimiento de los síntomas. 3. Puede producirse demora en la respuesta en la atención primaria en el sistema de salud. 4. ¿De quién depende el diagnóstico oportuno? Realmente la respuesta es fácil. La responsabilidad es de todo, tanto del grupo familiar como del equipo médico. Pero es importante destacar que la mayoría de aquí estamos como un equipo de salud y la demora no debe ser de parte del sector de salud. Y esa es nuestra responsabilidad con cada uno de nuestros niños. ¿Cuáles son esos síntomas y signos de alarma en el cáncer infantil? Esta imagen yo siempre la he colocado, de hecho no la hemos cambiado, porque me parece una de las más dinámicas que podemos encontrar en internet. A medida que vaya pasando las láminas vamos a ir viendo cada uno de los, les va a dar chance para que tomen la foto, cada uno de los síntomas, incluso mis compañeras vamos a hablar de cada una de las lesiones sólidas y vamos a encontrar estos síntomas. Sin embargo, para nosotros es importante que sepan reconocerlas. Es importante destacar que los padres o los familiares, el cuidador del paciente, son los mejores observadores de sus hijos en el inicio de la enfermedad y son los que nos van a dar el apunte para nosotros poder realizar el diagnóstico. Como médico debemos hacer énfasis en la historia clínica y que debemos buscar cuáles son los antecedentes personales más importantes que nos den señales de anormalidad, los antecedentes familiares y realizar una exploración minuciosa del paciente. Hay una clasificación que ha estipulado la Organización Mundial de la Salud que se conoce como el semáforo de alerta. Sin embargo, este semáforo, como todos sabemos, los colores rojo, amarillo y verde, están relacionados con los síntomas dependiendo de los grupos. Esta clasificación también la pueden encontrar en la Organización Argentina de Pediatría. Aquí yo se las coloqué un poquito desglosadas. Y vamos a hablar, ellos dividen los síntomas por grupo. Aquí todavía no vamos a hablar de las patologías ni las lesiones, pero de manera realizada es lo mismo que vamos a encontrar en esta imagen. En síntomas del primer grupo encontramos palidez marcada, astenia, irritabilidad, fiebre mayor de 10 días de evolución no justificada, infecciones respiratorias bajas a repetición, presencia de neuropatía generalizada, hematomas no justificados, dolor óseo localizado o generalizado con un periodo de duración mayor de 4 semanas que despierta al niño por las noches de inestabilidad creciente, dolor de espalda persistente o cojera no justificada. Ante la presencia de alguno de estos signos o síntomas se debe de solicitar, de acuerdo a lo que corresponda, ya sea un hemograma y un frote de sangre periférica, radiografía o ecografía. Este es un paciente que, dependiendo de la conclusión de alguno de estos paraclínicos, ya sean patológicos o persistentes, debe de ser derivado a una atención de una unidad de oncohematología. En los síntomas del grupo 2 encontramos letargia sin causa que lo justifique, cefalea intensa acompañado o no de vómito, crisis convulsiva de nueva aparición, petequia o hepatoesplenomegalia no justificada, ensanzamiento del mediastino, presencia de masa ciliar o derrame pleural o pericárdico visibles en una radiografía de tórax, masa abdominal con signos de abdomen agudo, anuria u oligoburia no explicada, hidronefrosis, hematuria, déficit motor, pérdida de la fuerza de los miembros inferiores. Esto es un paciente de atención inmediata, donde se debe derivar a una emergencia para estabilizar y posteriormente solicitar los paraclínicos correspondientes y recibir atención hospitalaria en una unidad de hemato-oncología. Los síntomas del grupo 3 son aquellos pacientes que ameritan una atención programada. Tenemos un lapso de tiempo para poder realizar el diagnóstico. Dentro de estos síntomas encontramos radiografía de cráneo con lesiones osteolíticas, cefalea leve o moderada, nueva y persistente, retraso en el desarrollo, pérdidas de pautas madurativas o habilidades motoras, coordinación de marcha normal, parálisis de ver sin mejora dentro de 4 semanas, entre otras. Deterioro de rendimiento escolar y alteraciones de comportamiento inexplicable, fontanela bombada, aumento del perímetro cefálico fuera de su rango normal, dermatitis seborreica persistente, otorrea, otorragias persistentes, obstrucción nasal unilateral, estrabismo de reciente aparición sin causa que lo justifique, dolor dental persistente y progresivo, adenopatías indoloras,
masas abdominales sin signos de abdomen agudo, agrandamiento testicular y tumoración adherida a planos profundos, indurada, de crecimiento rápido y progresivo. Es un paciente que se debe derivar a un hospital que cuente con una unidad de hemato-oncología pediátrica. Bien, dentro de la clasificación también ya reporta según el tipo de tumoración o lesión sólida. Comenzamos con la parte hematológica. Los criterios de sospecha para leucemias o linfoma. Importante destacar que seguimos con el semáforo y los colores. Ok. Aquí hablamos de la leucemia. La leucemia es el cáncer infantil más común o más frecuente en los niños. Lo más importante es de que si lo diagnosticamos oportunamente, tiene un 90% de curación. ¿Okay? Él tiene una triada clásica que es fiebre, sangrado a través de mucosas o piel, ¿okay? Y se diferencia de los linfomas porque son tumores sólidos, hematológicos, y van a ocupar el tercer lugar de la incidencia después de la leucemia y los tumores del sistema nervioso central. Aquí es importante porque, si pueden ver en el semáforo, vamos a ingresar al paciente dependiendo en qué color se encuentre. Aquellos pacientes que ameriten una intervención inmediata, aquellos pacientes que presenten petequia, hepatoesplenomegalia no justificada, masa abdominal difusa o ascitis, ensanchamiento mediastínico macelar y derrame pleurado pericardio en radiografía de tórax, un paciente que amerita una intervención de emergencia y derivar a un centro de atención que cuente con el servicio de hemato-oncología. Aquellos pacientes que presenten uno o más signos de los siguientes: palidez marcada, astenia, irritabilidad, fiebre con evolución de más de 10 días, adenopatía generalizada, hematomas no justificados, doloroso articular persistente no justificado. Es un paciente que debemos solicitar algunos tipos de paraclínicos importantes. En este caso pueden ser radiografías, hemogramas, frotis de sangre periférico, y si hay salen patológicos, ya sea con hiperleucocitosis, que ya la doctora hematóloga le va a explicar a profundidad, donde ocurre la lisis tumoral, y coagulopatías. En el caso de aquellos pacientes que presenten adenopatía sin infección local con signos de alarma, como por ejemplo consistencia firme y dura, adherida a prados profundos, con un aumento mayor de 2 centímetros, aumento progresivo, que se encuentra localizado en la región supraclavicular, con síntomas sistémicas como pérdida de peso, anorexia, fiebre, y que no responde al tratamiento. Es un paciente que tiene un lapso de atención dentro de 48 a 72 horas, y de esta manera derivarlo a un servicio de hemato-oncología para su estudio. Dentro de los criterios de sospechas para los tumores del sistema nervioso central, ellos representan la segunda neoplasia luego de las leucemias. Ellos son los tumores más frecuentes en la infancia y aparecen en los grupos etarios entre 5 y 10 años después de la pubertad. Dentro de la clasificación, en los pacientes menores de 2 años encontramos fontanela bombada, aumento normal del perímetro cefálico, estancamiento y regresión del desarrollo psicomotor, estrabismo de reciente aparición, ausencia de seguimiento ocular. Y estos son unos pacientes que pueden ser evaluados dentro de las 48 a 72 horas antes de derivarlo a una unidad de hemato-oncología. Aquellos pacientes que presentan somnolencia excesiva, vómitos persistentes, crisis convulsiva de nueva aparición y signos de afección de los pares craneales, somnolencia excesiva, cefalea intensa, vómitos que despiertan por las noches o son matutinos, crisis conversiva de nueva aparición y déficit motor, incluyendo aquellos pacientes mayores de 2 años, son pacientes que deben ser un traslado de emergencia y así, luego de su estabilización, derivarlos a una unidad de hemato-oncología para su manejo definitivo. Dentro de aquellos pacientes mayores de 2 años que presenten cefalea persistente, leve o moderada, con alteraciones visuales de la marcha, alteración motora sensitiva, donde haya o exista un deterioro del rendimiento escolar, cambios de comportamiento y conductas inexplicables, tenemos un lapso de evaluación dentro de las 48 a 72 horas y posteriormente derivar a la unidad de atención hemato-oncológica. Los criterios de referencia en aquellos tumores sólidos de masa abdominal, neuroblastoma y tumor de Witt. En el neuroblastoma es de mayor frecuencia en edades comprendidas entre los 5 años de edad, pero se puede presentar mucho en los pacientes pequeños de 2 años.
Y el tumor de WIP es frecuentemente en edades comprendidas entre 2 y 3 años de edad. Nuestro semáforo lo identifica de esta manera: para el color rojo, aquellos pacientes que puedan presentar dolor de espalda no justificado persistente, pérdida de la fuerza de miembros inferiores, retención urinaria que no explicada, hematuria y masa abdominal e hipertensión arterial en un paciente que es derivado de manera inmediata a una emergencia para estabilizarlo. Aquellos pacientes que puedan presentar palidez, decaimiento, irritabilidad, fiebre no justificada, adenopatía generalizada, hematomas no justificados, dolor óseo articular persistente no justificado, entra dentro de la espera de la realización de los paraclínicos, como serían la solicitud básica de hemograma y frote de sangre periférica, recuerden, radiografías de tórax y ecografía abdominal. Aquellos pacientes con distensión abdominal progresiva, proctosis, menores de 12 meses, donde ocurra decaimiento y la presencia de nódulos cutáneos, tenemos una atención programada de 48 a 72 horas y posteriormente se ha derivado a una unidad de hematoncología. Bien, aquellos pacientes que puedan presentar osteosarcoma o sarcoma de Ewing, que son los tumores sólidos óseos, que tenemos una presentación que será explicada. Encontramos los osteosarcomas y el sarcoma de Ewing, que bueno, es muy característico porque se puede presentar en edades comprendidas entre 10 y 25 años de edad. El ingreso del paciente, ya sea por fractura patológica, tumoración en algunos de los miembros que sean adherida a planos profundos, indurada, de crecimiento rápido y progresiva, asociada a dolor óseo. Esto es un paciente que amerita una atención programada dentro de las 48 a 72 horas para solicitar los paraclínicos correspondientes. El dolor óseo localizado persistente, asimétrico, de intensidad creciente, que despierta al paciente por las noches, con presencia de dolor de espalda o cojera no justificada, con una evolución mayor a 4 semanas. Se le debe solicitar radiografías, principalmente las rayos X de tórax, para ver si hay una presencia de masas a nivel pulmonar o rayos X del miembro lesionado. En los criterios de referencia para el radiomiosarcoma y los sarcomas de partes blandas, preferentemente se presenta en varones en edades comprendidas entre 2 y 6 años. El semáforo nos indica que se puede presentar como una atención programada dentro de las primeras 48 a 72 horas en aquellos pacientes que presenten los siguientes síntomas: tumoraciones en miembros, adherida a planos profundos, induradas, de crecimiento rápido y progresivo, adenopatía regional de 2 centímetros de diámetro, otros síntomas como proctosis, obstrucción nasal unilateral persistente, pólipos nasales, tumefacción del escroto, sangrado vaginal. Es un paciente que debe de ser derivado a unidad de atención médica hematoncológica. Los criterios de referencia para el retinoblastoma, encontramos que ocupa del quinto al noveno lugar entre los cánceres infantiles, presentándose con mayor incidencia en niños de edades comprendidas de 3 años. En el ingreso del paciente, aquellos que presenten los siguientes síntomas: menor de 4 años con presencia de estrabismo, nuevo persistente, lactantes con leucocoria, cambios de agudeza visual, alteración visual y antecedentes familiares o retinoblastomas, recordando lo que ya les dije al inicio, que es una de las lesiones que son hereditarias. Y dentro de esta atención debe ser programada y nos da un lapso de tiempo entre las 48 y 72 horas mientras se realizan los estudios paraclínicos correspondientes para ser derivado a unidad de atención hematoncológica. Como pueden visualizar en las imágenes, algo de lo más básico que encontramos en la primera tenemos el retinoblastoma unilateral o leucocoria, que es el ojo blanco o brillante que pueden evidenciar del lado izquierdo, en donde se evidencia ya sea rojo, ¿okay? Y el retinoblastoma bilateral, que puede estar presente en ambos ojos. Los estudios imagenológicos, pues bueno, pueden observar cómo se ve, nota el crecimiento. Bien, el papel que juegan los pediatras en el primer nivel de detención y atención en los niños con cáncer. Realmente es responsabilidad plantearnos la primera sospecha de diagnóstico para poder realizar un diagnóstico precoz. Como dije anteriormente, realizar una exploración física minuciosa de aquellos signos y síntomas sugerentes a un proceso maligno o neoplásico para poder derivar y realizar un diagnóstico
confirmatorio del tipo de lesión que esté presentando el paciente y así derivar la unidad hemato-oncológica, que obviamente va a ser el diagnóstico definitivo y el tratamiento correspondiente. Las funciones del pediatra en un paciente con cáncer infantil: principalmente participar en el seguimiento y normalización del paciente durante el periodo de remisión y curación, vigilar su crecimiento y desarrollo, atención al paciente en los procesos interrecurrentes, atender las enfermedades que pueden estar o presentarse y actualizar o renovar el calendario vacunal. Es importante destacar que cuando nosotros encontramos un paciente con lesiones malignas, la mayoría de los casos no vemos más al paciente hasta que se recupera o fallece, ¿sí? Pero es importante no perder el seguimiento de nuestros pacientes, porque en Dios que mejore sus lesiones o su sintomatología, ese paciente debe de regresar a nuestras manos para hacer el seguimiento de su crecimiento y desarrollo normal. Debemos acompañar a nuestros pacientes y esa es nuestra meta. El cáncer diagnosticado tempranamente en muchos casos es potencialmente curable. Muchas gracias.